Hola a todos, este es el canal Maldad Humana y aquí hablaremos sobre la vida de los asesinos más crueles. Hoy narraré la historia de Jo Jong-chul. Empezamos. Jo Jong-chul, conocido como Jo Jung-chul, quien nació el 18 de abril de 1970 en una familia de clase obrera en Hwaja, condado de Gochang, fue el mayor asesino en serie de Corea del Sur. El nacimiento de Jo fue algo no programado por sus padres, quienes vieron en el bebé otra carga más que se sumaba a todos los problemas con que tenían que lidiar por vivir en la pobreza. Tan grande fue ese rechazo inicial que, no muchos años después, cuando vivía con su abuela, Jo le dijo a su abuela que su madre había considerado matarlo. Poco después del nacimiento de Jo, sus padres se separaron, por lo que Jo fue a vivir con su abuela, criándose con ella hasta que tuvo 6 años, momento en el cual Jo se mudó a vivir con su padre en Seúl. Aquello fue en parte posible ya que el padre de Jo había regresado hace poco en condición de veterano de la Guerra del Vietnam, terminada en 1975. Trayendo consigo un buen capital obtenido en un servicio militar. Dicho capital pudo haber rendido grandes frutos, pero el padre de Jo lo invirtió malamente en especulaciones comerciales, aunque destinó otra parte del mismo para un local de cómic que había montado. Jo vivía con 2 hermanos y una hermana menor, bajo la tutela de su madrastra, que los maltrataba, especialmente a la niña. Su hogar estaba ubicado en el distrito de Mapo, una zona pobre que carecía de electricidad y agua potable. A los 8 años se escapó de la casa con su hermana y se fueron a vivir con su mamá, que habitaba en el mismo sector de Mapo. Cuando era estudiante de primaria, tuvo desagradables experiencias que contribuían a la frustración por su pobreza y el resentimiento social que lo marcaron toda su vida. Tras la muerte de su padre en un accidente de tráfico, Jo, tratando en cierta medida de escapar de su dolor, focalizó sus energías en el estudio hasta convertirse en uno de los mejores estudiantes de la clase. En 1984, Jo entró en la secundaria, sintiéndose desde un inicio atraído por las artes y la música, y creó con sus amigos la banda musical Evergreen. Le gustaba leer poesía y, pese a ser daltónico, amaba la pintura y el dibujo y no le faltaba talento. Años después hallaron dibujos manga en su apartamento, hechos por él y dotados de una gran calidad. Las cosas parecían así estar relativamente bien para Jo, aunque su pobreza lo seguía marcando, y una muestra de eso eran los desmayos que le daban en atletismo por la poca energía que tenía a causa de lo mal que se alimentaba. Al no conseguir su especialización en artes, se conformó con una carrera técnica en 1987, lo que contribuyó a aumentar su frustración y su resentimiento. Además, incrementó la determinación de cometer el primero de sus robos en 1988, cuando se sustrajo una guitarra y una grabadora de la casa de un vecino con posibilidades económicas. Pero esta acción le costó bastante, ya que lo atraparon. Lo llevaron a un centro de detención juvenil y no pudo terminar la secundaria técnica. Ya casado, el 23 de junio de 1993, Jo volvió a cometer otro robo, por el cual fue a la cárcel. Después de 10 meses recuperó su libertad y se mantuvo limpio hasta finales de 1994, que se apropió de un auto y regresó a prisión. Jo, que sufría de epilepsia, siguió un tratamiento en un hospital psiquiátrico por un trastorno maníaco depresivo. En el año 2000 violó a una menor, fue apresado y su esposa se divorció y se quedó con la custodia de su hijo. Hasta ese momento la señora Huang le había perdonado sus delitos y seguía casada con él. Según dicen, la tolerancia de su mujer no era tanto un producto de la compasión, sino por el típico interés económico, ya que los robos de Jo le permitían salir de apuros económicos.
Sea como sea, el punto es que la violación de la quinceañera resultó indignante para la señora Wang, moviéndola así a emprender una separación que culminó en el divorcio en el año 2002. Para Yo, los ricos valían lo mismo que un perro, y como perros merecían morir, porque consideraba que eran los grandes culpables de la miseria de los pobres, especialmente en la que él había nacido y crecido. En el 2003 recuperó la libertad y empezó su entrenamiento de asesino, apaleando perros callejeros, rompiéndole las cabezas con un martillo, lo que después haría con sus víctimas humanas. En la cárcel estaba solo y amargado. Yo había leído con gran atención un libro sobre la vida y los crímenes de Jong Du-jung, asesino en serie que terminó con 9 personas adineradas en la provincia de Gyeongnam en junio de 1999 y abril del año 2000. La lectura de los crímenes de Jeong fue un ingrediente clave que lo convirtió en un ser despiadado y brutal. Hasta el año 1995, Yo estuvo en tratamiento psiquiátrico, mas ese mismo año fue detenido y multado por vender pornografía ilegal. Y luego, otra vez más, en el año 1998, fue pillado en sus andanzas criminales. Esta vez no era un simple robo. Ese robo posibilitado por la falsificación de documentos que le permitían hacerse pasar por funcionario del gobierno. La condena por eso fue de 2 años. Otros habrían escarmentado al pasar de condenas de 8 y 10 meses a una condena de 2 años, pero ese no era el caso de Yo. A Yo le gustaba matar en las mañanas, porque en Corea del Sur la gente mayor queda sola en casa. El 24 de septiembre del 2003 tomó un metro con destino a Apgujeong-dong, el distrito más adinerado de Seúl, donde no sería difícil encontrar una casa de ricos poco segura. Cuando la halló, entró y atacó a puñaladas a una pareja de ancianos. El señor Lee, de 72 años, profesor honorario de la universidad, se convirtió en la primera víctima de quien sería el mayor asesino en serie en la historia de Corea del Sur. A su esposa, de 68 años, también le destrozó el cráneo con un martillo. En este capítulo, Yo terminó con la vida de una familia adinerada a punta de golpes y puñaladas. Preocupado por las posibles huellas que hubiera dejado en su último crimen, se forjó un documento falso de policía y alquiló un departamento. En noviembre del 2003 llamó a un servicio de sexo y conoció a la señora Kim, con quien estableció una relación sentimental. Cuando le pidió matrimonio, lo rechazó por su pasado criminal. Ese fue el inicio de odio por las prostitutas. Para Yo, si las chicas eran feas o viejas, no servían, tenían que ser jóvenes y atractivas. Tenían que presentar a la señora Kim en cierta forma y medida, tenían que ser como ella. Ese tipo de mujer pasaría a ser el modelo de la víctima, ahora debían pagar las prostitutas. El asesinato del 5 de marzo había salido a la perfección, constituyéndose por ello en el modelo que Yo seguiría para su campaña en contra de las prostitutas. De ese modo, en 2004 y en abril y julio, cometió unos 100 crímenes en su apartamento de Mapo, en Seúl. Uno de los últimos crímenes que cometió fue en julio, el 13 de julio. A la víctima, una prostituta de 27 años, la asesinó a martillazos, decapitó, descuartizó y enterró en un sitio cercano al templo de Bongwon, en Seúl. Tras el episodio en casa de la señora Kim, Yo decidió descansar de su sangrienta campaña y se forjó una identificación falsa de policía. Con esa identificación recorrió las diversas zonas rojas, zonas con club nocturnos, discotecas y otros tipos de antros de Seúl, buscando proxenetas y prostitutas a quienes extorsionar, cosa que le era posible ya que en Corea del Sur la prostitución es ilegal, aunque muy abundante.
Logró así conseguir el equivalente a unos $4.000, los cuales depositó en una cuenta, y ya con eso pudo alquilar tranquilamente un apartamento que le costaba $450 al mes. Allí, y esto se sabe porque el apartamento fue revisado mucho después tras su captura, yo tenía una computadora en la que veía frecuentemente pornografía y DVDs de películas que compraba, tales como Public Enemy, Very Bad Things y Normal Life. También, cerca de su cama, yo tenía una especie de mini biblioteca en la que estaban un álbum con recortes periodísticos sobre juguetes que tenía pensado comprarle a su hijo, anuncios de pistolas, listas de cantantes pop con sus canciones, notas sobre coches, computadoras y equipos musicales. Un álbum de arte lleno de retratos y desnudos femeninos que mostraban su talento para el manga, y un cuaderno de su hijo lleno de dibujos hechos con lápices de colores. Por otra parte, se veían abundantes tarjetas de sexo a domicilio. Estaban por casi todas partes, en cajones, en el suelo, en estantes, etc. La mayoría de la gente desechaba esas tarjetas, en las que se veía una foto erótica de la chica y un número para llamar, pero yo las coleccionaba porque era un asiduo consumidor de sexo pagado. En aquel entonces, la gente del barrio consideraba yo como un buen tipo, e igualmente los policías de la pequeña estación que estaba cerca, apenas a 50 pasos de su apartamento, no sospechaban nada de él y lo veían con buenos ojos. Poco después de su fracaso sentimental, en enero del 2004, Joe fue detenido por un pequeño robo en una sauna, pero todo lo que le hicieron fue llevarlo a la comisaría de Southern, donde los negligentes policías ni siquiera se tomaron la molestia de revisar sus antecedentes penales, liberándolo en poco tiempo tras darle sus respectivas amonestaciones. El jueves 15 de julio, Joe fue arrestado por golpear a una prostituta en un motel sureño del barrio de Gyeongsang de Seúl. Los policías no sabían que tenían al asesino serial en sus manos, pero Joe fue más astuto que ellos y fingió una pierna herida y ataques epilépticos para apelar a la compasión de los policías y escapar en un descuido, pese a que estaba esposado. Los proxenetas, preocupados por la desaparición de las prostitutas, le tendieron una trampa, ya que tenían el número del cliente frecuente del servicio sexual. La madrugada del 16 de julio, Joe llamó a la agencia y le mandaron una mujer vieja y poco atractiva, sabiendo que la rechazaría y pediría una joven y de buen aspecto, tal y como sucedió entre la 1 y las 2 de la mañana. A eso de las 4, los policías interceptaron a Joe en un callejón y lo condujeron a la comisaría, donde confesó sus horrendos crímenes. En apenas 10 días, la policía finalizó las investigaciones para entregar el caso a los fiscales, por lo que el lunes 26 de julio del 2004, Joe fue transferido a la oficina del fiscal. El 6 de septiembre apareció por primera vez ante el tribunal y, pese a que había dicho que no hablaría, admitió su culpabilidad. Describió la forma en la que desmembró a las víctimas y dijo que había matado a 2 personas más, aparte de las que le imputaban. El 25 de octubre, cuando Joe entró a la sala del tribunal del distrito de Seúl, miró a los familiares de las víctimas y dijo: «Eran mujeres anormales, ellas merecían morir». El 29 de noviembre, la fiscalía pidió la pena de muerte para Jo Jong-chul. Él solo profirió lo siguiente: «Mis acciones no pueden justificarse. Si viviésemos en una sociedad donde las personas como yo pudiesen vivir una buena vida, no habría otro yo. Estoy agradecido por la solicitud de pena de muerte de los fiscales. Estaré arrepentido de lo que he hecho hasta que me muera.